En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro, es decir, la fiesta en la cual recordamos la misión especialísima, única, fundamental, que tiene el Papa, cualquier Papa, en cada momento de la historia dentro de la Iglesia. Es verdad que recordamos también esta misión en otras fiestas, por ejemplo, el 29 de junio cuando celebramos San Pedro y San Pablo. Pero hoy es el día específico dedicado a la cátedra, es decir, a la función de enseñar que tiene el sucesor de Cristo, el vicario de Cristo en la tierra, el dulce Cristo en la tierra, como le llamaba Santa Catalina de Siena, es decir, el Papa. Y lo primero que hay que aclarar es que el Papa es de verdad el vicario de Cristo, pero que no es el vicario de Cristo por méritos propios, sino nosotros creemos que incluso aunque los hombres sean los que tengan que elegirle, por ejemplo, en un cónclave, es el Espíritu Santo el que al final tiene la última palabra y el que al final decide quién es el que va a ser capaz de llevar adelante la Iglesia en ese momento concreto de la historia. En la historia de la Iglesia ha habido muchos papas santos, mártires, y también ha habido algunos papas, no muchos, pero sí algunos. Lo que pasa es que se notan más los malos que los buenos, pero sí ha habido algunos papas que no han sido ni mucho menos un modelo de santidad, lo sabemos. Sin embargo, el Espíritu Santo ha actuado siempre también a través de ellos, y eso es algo para nosotros los católicos esencial, creer que el Espíritu Santo está acompañando al Papa. Sin esto, nuestra fe en esa capacidad de gobernar del Papa se resquebraja, porque entonces estaríamos pensando que son sus cualidades intelectuales, morales, de cualquier tipo, gobernativas, las que van a llevar adelante la Iglesia. Nosotros creemos que el Señor protege a su Iglesia hasta el fin de los tiempos, que el Espíritu Santo, que Jesucristo, también que nuestra Madre, la Santísima Madre de la Iglesia, es la que está acompañando a la Iglesia en el devenir de la historia. Dicho esto, que es lo primero, lo más importante, hay que decir otra cosa. ¿Es el Papa acaso un señor absoluto? Es decir, ¿es el Papa alguien que puede decidir por sí mismo que esto es bueno, que esto es malo, que esto es verdadero, que esto es falso? Una hipótesis absurda, ¿verdad? Absurda, totalmente absurda, pero una hipótesis para situarnos. Si un Papa dijera mañana que la Virgen María no es virgen, o que las mujeres pueden ser sacerdotisas, o que no está presente el Señor en la Eucaristía, es decir, una barbaridad. Bueno, si un Papa dijera eso, ¿hay que creerle? Es decir, el Papa es el vicario de Cristo, no es Cristo. Es el vicario de Cristo, no es Cristo. Está asistido por el Espíritu Santo, en la medida en que él, lógicamente, se deja asistir por el Espíritu Santo, es decir, en la medida en que él tiene una tarea y la cumple. Y la tarea, lo dijo claramente nuestro Señor, es la de confirmar en la fe a sus hermanos. Es decir, el Papa no es el dueño del mensaje. Esta ha sido la doctrina de la Iglesia durante 2000 años. El Papa no es el dueño del mensaje, sino el primer servidor del mensaje. El Papa no está por encima de Cristo, el Papa no está por encima del Evangelio, el Papa no está por encima de lo que han interpretado y enseñado
en las cosas esenciales, lógicamente, los papas anteriores. Si un papa en el siglo XVI, cuando no había los conocimientos de biología que hay hoy, se equivocó diciendo que el alma humana no entraba en el cuerpo del bebé concebido hasta pasado un cierto tiempo, era porque no tenía los conocimientos de biología y obviamente no estaba hablando ex cátedra, es decir, no estaba hablando de un tema dogmático o de un tema de moral. Es decir, estaba hablando de un tema biológico con los conocimientos que tenía. Bueno, pero cuando el Papa habla de temas de fe, de doctrina, de moral, entonces, o de liturgia, el Papa está inspirado por el Espíritu Santo. Tenemos que acoger ese mensaje del Papa con amor y con obediencia, pero el Papa también sabe que él está limitado, porque no es el dueño del mensaje, por lo que enseña Jesucristo en el Evangelio y por lo que han interpretado de esas enseñanzas de forma ininterrumpida, de forma coherente, todos los que le han precedido en esa cátedra de Pedro y también todos los santos y grandes teólogos de la Iglesia, a los cuales denominamos doctores de la Iglesia o padres de la Iglesia. Por tanto, obediencia y amor al Santo Padre en cada momento de la historia. No a este papa, al otro papa, a este me gusta más, a este me gusta menos. Bueno, son cosas que forman parte de la naturaleza humana, pero el papa es el papa, sea quien sea el papa. Nosotros tenemos que quererle, nosotros tenemos que obedecerle, tenemos que defenderle, tenemos que rezar por él. Eso es muy importante, porque si no le estamos dejando solo. Y también él tendrá que hacer su parte de ser fiel a las enseñanzas de Jesucristo, tendrá que dar cuenta a Dios en su conciencia de cómo está siendo fiel a esas enseñanzas del Señor. Pedimos, por lo tanto, hoy de una forma especial por el Santo Padre Francisco, y no podemos olvidar, lógicamente, al Papa Emérito, al Papa Benedicto, que sigue ahí en su pequeño monasterio dentro del Vaticano, entregando lo que le queda de vida a Dios por el bien de la Iglesia, con la oración y con el sacrificio. De pie, por favor.